El texto que leeré lo he titulado La conquista de México en el teatro. Este año se hace presente el 5º centenario de la conquista de México, un suceso que, como se ha constatado a lo largo de generaciones, tuvo variadas y trascendentales repercusiones en todos los ámbitos de nuestra cultura: lengua, religiosidad, organización social, educación, pensamiento filosófico, literatura, por mencionar solamente algunos aspectos con los que se manifiestan nuestras ideas. Aquí me ha interesado ubicarme en una de esas expresiones de cultura, y dentro de esas, en la literatura dramática, en lo que suele denominarse teatro. En el ámbito hispánico, y en particular en Nueva España, se dio en varias modalidades. Una de ellas es la que llamo de coliseo, pues se ofrecía al público en el interior de edificaciones construidas con el propósito de escenificar en su interior obras escritas para su representación por parte de grupos de actores profesionales organizados para ese fin. No me detengo aquí para referirme a otras 4 modalidades con las que se dio en la dramaturgia en el mundo hispánico, las cuales tuvieron igual trascendencia en diferentes ámbitos de la sociedad. Solo rápidamente menciono esas otras modalidades. Fueron el teatro evangelizador, el teatro de colegio y convento, el teatro callejero y la llamada máquina de muñecos. En 1784, el teniente coronel de caballería, nativo de Badajoz, en España, Bernardo María de Calzada, publicó en Madrid el libreto de la tragedia de su autoría, titulada Moctezuma. Así, Moctezuma, no Moctezuma. De esta obra no se conoce edición posterior a la de fines del 700, y de su autor se sabe solamente que tradujo al español numerosas piezas extranjeras, francesas sobre todo, y algunas inglesas. El texto de Moctezuma constituye una versión dramatizada del encuentro del monarca indígena con el conquistador Hernán Cortés y la muerte violenta del rey de México, así se le califica en el texto teatral. Todo ello en medio de intervenciones e inconstancias de personajes que rodean las figuras y acciones de los protagonistas. El autor o el editor de Moctezuma hizo preceder al texto de su edición de un argumento debido a la pluma del historiador y comediógrafo español del siglo XVII,
Antonio de Solís, quien en ese breve escrito dice que la tragedia describe el asedio bélico del que es objeto Cortés y cómo se dispone Moctezuma a defenderlo, procurando convencer a los nativos de que desistan de su propósito. El intento fracasa y Moctezuma muere herido por cantidad de flechas y piedras, así dice el texto teatral, lanzadas por sus compatriotas. En este mismo argumento, Antonio de Solís añadió unas líneas para describir la personalidad dubitativa de Moctezuma respecto a cuestiones religiosas. Por su parte, el mismo autor o editor de Moctezuma concluyó el citado argumento con la afirmación de que el sustento histórico del drama fue alterado en cierto modo, dice él, para que la obra tuviera una conclusión digna del teatro. O sea, el autor está consciente de que se basa en un hecho histórico, pero que lo quiere ofrecer desde una perspectiva espectacular o teatral, dirían otros. Moctezuma se presenta en la pieza teatral con actitud favorable y sumisa ante el conquistador y su cultura, al grado de renegar de su religión y de traicionar en ocasiones a sus súbditos. Como individuo, se muestra por momentos sincero, noble, añorante, afectuoso, en particular con su enamorada Tabalca, y compasivo con sus compatriotas, sin ocultar su deferencia hacia Cortés. La conducta de Moctezuma, apocada, vacilante y con sentimiento de inferioridad, es condenada por sus compatriotas y por uno de sus sacerdotes, quienes tumultuariamente lo rodean y le dan muerte con un flechazo que le atraviesa el pecho. Por su parte, Cortés es presentado como el conquistador por excelencia, astuto, desconfiado y particularmente cruel, que evidencia su autoridad y prestigio militar ante sus correligionarios, pero que también se complace en mostrar protección compasiva hacia Moctezuma, de quien exalta su personalidad. El desempeño escénico de Cortés, enfrentado al de Moctezuma, hace a estos dos protagonistas del drama que de alguna manera da idea de un proceso de conquista originado en una vinculación fortuita y forzada. Otros personajes de la tragedia contribuyen en menor medida a ofrecer una perspectiva diferente del enfrentamiento de dos culturas
estructuras opuestas en más de un sentido. Es el caso de la indígena Tabalca y del sacerdote, a quien no se le da nombre en la obra de teatro. Ambos representan evidente rechazo al proceso de conquista y a sus actores españoles, al mismo tiempo que exaltación de su cultura autóctona y defensa de sus compatriotas, sin exclusión de la emotividad personal de Tabalca ni del enojo del sacerdote ante la pusilanimidad de Moctezuma. Desde la perspectiva estrictamente literaria, este es un aspecto que me parece que también ha de ser considerado independientemente del teatral. Decía yo, desde la perspectiva estrictamente literaria, un aspecto digno de atención lo da el lenguaje de la tragedia, que es preciso, descriptivo y uniforme, expresado sin excepción alguna en endecasílabos. Esta peculiaridad constituye una parte del mérito artístico de la obra, en el que no tuvo cabida la inclusión o adaptación del léxico indígena, como ocurrió en otros textos del 700 de índole equiparable. Cualidad distinta de ese mérito la ofrecen las partes coherentes y proporcionadas que integran el drama. El argumento que antecede al texto de Moctezuma anticipa que el drama es de índole histórica, lo cual anuncia el carácter un tanto estático de la obra. Así, la atracción visual podría hallarse en la presencia de un monarca indígena americano ante espectadores europeos desconocedores en general de individualidades como la de Moctezuma, a lo cual podría añadirse la vestimenta vistosa y la tramoya utilizada. Aquí hay que decir que la tramoya, según otros documentos conservados, era sumamente vistosa, pero no tenemos constancia visual de esa tramoya utilizada en el caso de la representación de este texto llamado Moctezuma. El drama Moctezuma ofrece un modo teatral hispánico de ver el proceso de conquista del territorio llamado posteriormente Nueva España. En la obra se presenta el sometimiento espontáneo de autoridades indígenas, pero no de su pueblo. Esto es importante señalar. El pueblo presentado aquí se muestra reacio y rebelde a la labor, a las acciones del conquistador. Ante ello se evidencia
la imposición de la personalidad y criterios del conquistador, que quiere dejar impresión de tolerancia, aprecio e incluso afecto por las autoridades de los conquistados. El texto representable, debido a la pluma de Bernardo María de Calzada, pretendió, al parecer, dar imagen de una conquista mesurada y por momentos en armonía. Desde mi opinión, esta pieza teatral hace énfasis en eso, en la actitud, como digo antes, mesurada e incluso con voluntad amistosa hacia los conquistados. En fin, hasta aquí mi texto. Agradezco su atención. Muchas gracias.